Ahora sí, don Pablo, qué alegría nuevamente podernos conectar. Le De comento. veras, de veras, Eduardo, la maravilla del siglo, Sí, con una solamente, comunicación, sí, la comunicación es fraterna y ya uno puede encontrarse en cualquier parte del mundo, ¿no? de veras, de veras. Y bueno, yo lo sigo a usted con sus enseñanzas de cada semana que comparte de 3 minutos, 4 minutos más o menos, y siempre estamos siguiéndolo por ahí. Ah, qué bien, Eduardo. Ahí estamos haciendo algo, mientras que la vida esté en el cuerpo, habrá que hacer algo a favor de la obra, ¿no? Exacto, sí, don Pablo, esa es la idea, ¿no? De dar todo lo que uno tiene hasta que el Señor nos demande ir a otro lado. De veras, Sí, de sí. veras, de veras. Don Pablo, le estaba comentando, mi mamá está bien, ella se está cuidando en casa, yo hago las compras para evitar que ella salga en la medida de lo posible, aunque a veces se me escapa, también hace sus travesuras. Sí, la Es tan pobrecita, natural, sí, tan está natural. aburrida de estar dentro de la casa, pues ya meses, Sí, ¿no? Desde marzo está metida en la casa. desde Entonces, marzo. no, a veces se va a la esquina para comprar algo en la tienda de la esquina o hace alguna travesurita, pero bueno, es normal y está bien, pues, ¿no? ¿Y usted, don Pablo, cómo está? ¿También hace sus travesuras por ahí de salir por lo menos a la cuadra, no? Te digo que no, por la gracia de Dios tenemos un patio en la casa, Ajá. más o menos grandecito, así que ahí nos vamos a estar con las plantas, hay, hay unas plantas de mango, limón, así que ahí nos divertimos un poquito. Está bien, está Ya, bien. Una pequeña chacra. una pequeña chacra, Ajá, con, como las que hay en Huánuco, ajá. ese ¿Qué? café, ese café de la casa. Uy, qué rico. Claro. Usted está en su salsa allá en Costa Rica con el café tico, que es excelente, Bueno, ¿no? hermano, aquí estamos pasándola. Voy a pasar al lado de ustedes, pero el Señor lo ha caído así, Está bien, don Pablo. Uno a veces quiere, pero la situación y la realidad demandan otra cosa, ¿no? de veras, de Sí, veras. don Pablo. Don Pablo, yo estoy haciendo una especie de seguimiento a líderes de primera generación, segunda generación, que todavía quedan vivos en la IEP. Tuve la oportunidad de hacer una pequeñita entrevista a don Alejo, porque él también está ya un La poquito más, escuché. sí, y me he propuesto comenzar a buscar, pues, ¿no? A personajes que han aportado a la IEP, entre ellos está usted. Mañana hago otro reportaje a Ricardo Caguana, no sé si se acuerda de él. Claro, Ricardo Caguana del Cusco. Sí, después he quedado con don Alejo nuevamente a hacerle una un poquito más larga porque el día que lo entrevisté, él estaba un poquito mal de mucosidad y no podía hablar muy bien. Entonces he quedado con él en hacerle otra entrevista y Qué así bueno. estoy buscando a diferentes líderes, hombres y mujeres nacionales que quieren trabajar y han aportado y quieren seguir aportando para la iglesia. Y bueno, yo decía, don Pablo tiene en su mente toda la historia de la IEP, entonces no hacerle una entrevista sería injusto para la iglesia, ¿verdad? Y justamente yo quería, así en manera libre, ¿no? Tratar de consultarle un poquito sus anécdotas, sus historias, cosas que puedan guiar a la nueva generación de la iglesia, porque en realidad hay que decirlo con toda sinceridad, nuestra iglesia ha crecido tanto, pero se ha olvidado de su pasado histórico, se ha olvidado de muchas cosas que merecen ser contadas y hay que tratar de esforzarnos para que esa nueva generación sepa lo que se sufrió en el pasado y lo que necesitamos entender de esos hermanos y hermanas que dieron su vida al trabajo de la Iglesia Nacional. Usted es uno de ellos, lógicamente, ¿no? Y bueno, yo quería, bueno, hablarle o preguntarle,
Tal vez, no sé si comencemos así desde la época de la historia. Fíjese, don Pablo, que yo tengo la alegría de saber que usted compartió en Yauca, en Arequipa, en la costa de Arequipa, en Yauca, el Evangelio, y el abuelo de mi esposa fue convertido al Señor gracias a usted. Cuando yo me enteré dije, ah, caramba, ¿y eso en qué año fue? Me dice, fue hace más de 50 años atrás. Es decir, usted ya andaba por Yauca. De veras, sí. Yo no imaginaba que tu suegro estaba allá. Sí, Había, sí. habían varios, ahí me acuerdo una hermana que era dueña de un pequeño olivar Ajá. y había varias reuniones. Yo viajaba con el don Ricardo Patton, el Ah, misionero, ya. y en una noche hubieron varias conversiones y seguro ahí tu suegro hizo profesión de fe. Ajá. Mi suegro no, el abuelo de mi esposa, o Ah, sea, mucho más antiguo. el abuelo de tu esposa. Sí, él tenía una panadería en Yauca, una panadería grande, y él se convirtió al Señor gracias a usted. Una panadería, claro, yo me Sí. acuerdo de eso, esa panadería. Claudio Guamaní se llamaba ¿qué sería? Mi suegro abuelo. Claudio Guamaní. Sí, sí, sí. Guamaní. Era Oye, bajito, hermano, cachicombo, como dicen acá en Perú. Sí, sí. ha pasado más de medio siglo, Eduardo, Increíble, con la ¿verdad? nueva noticia. Fueron momentos de que llamábamos ahí buscar los campos nuevos y sembrar la palabra y si fuera posible formar iglesias. Y en Yauca ya había un grupo como de 20 así. Y Fueron fruto, tiempos muy hermosos. qué lindo. Y fruto de eso, curiosamente, cuando hablaba con mi esposa, ella me cuenta, pero mi abuelo se convirtió gracias a don Pablo. Él llegó a compartir el Evangelio en Yauca y mi abuelo se convirtió y a partir de ahí él comenzaba a leer porque no había una iglesia formal de la IEP en Yauca. Él comenzaba a leer la palabra que le habían llevado, me imagino, ustedes, y él leía todos los días su Biblia, hacía pequeños devocionales en su casa y de esa forma fue creciendo el amor al Señor. Y muchos de sus Correcto. hijos conocieron al Señor por ese testimonio, ¿no? Mi suegra es cristiana gracias a eso, y de ahí, bueno, el resto de la familia que se fue expandiendo, ¿no? Qué hermoso, Eduardo. Gloria al Señor, él lo hizo todo y bien hecho. Amén. Don Pablo, entonces usted tenía un recorrido ya bastante pronunciado en todo el sur, ¿verdad? En lo que era Ica, Nazca, Marcona. Bueno, hermano, eran los inicios del ministerio. Yo salí del instituto y fui directamente a la región de Ica, que en esa época se llamaba la Junta Regional Nazca-Parinacocha, y llegamos hasta Coracora. Mm, Entonces, antes de llegar a Yauca, estuve en Coracora, acompañado por un buen anciano de iglesia, de la iglesia de Nazca. ujú. Ese fue el año 55. Wow, wow, Y casi más de 50 años atrás. más de 50 años, hermano. Yo recién estaba en proyecto de nacer. Oh, qué increíble. Y yo estaba, Eduardo, corriendo bastante fuerte porque tenía la sensación de que mi vida iba a ser un poco corta en la tierra. Ujú. No sé por qué, te digo. Ajá. Entonces, yo corría bastante ahí en la región queriendo llevar el evangelio a cada pueblo. Y mira, estoy vivo, me parece que estoy vivo todavía, ¿no? Y con muchos años, Dios ¿no? ha querido, hermano, que pueda Sí. contar 93 años, Ah, 93. don Pablo, Y, increíble. Qué bueno, y y escuché, lucidez y qué capacidad todavía de recordar esas historias, ¿no? bueno, hermano, y escuchar el testimonio que me das, y yo doy gloria a Dios y la palabra
no vuelve vacía, dice la Escritura, y se cumple, no vuelve Amén. vacía. Y es Aleluya. increíble cómo uno no sabe el proyecto de Dios en más de 50 años y termino yo casándome con la nieta de esa persona que fue evangelizada por usted, ¿no? Es una cosa increíble. Qué cosa. Bueno, el Señor es el que arregla nuestros pasos, ¿no? Y entonces Ajá. nosotros vamos recibiendo las bendiciones. He pensado bastante en ese versículo 3 de Efesios 1. Nos bendijo con toda bendición. Ujú. O sea que esas bendiciones ya en la eternidad eran nuestras y Dios nos las va dando cada día, cada mes, cada año. Y ahí están los resultados. Amén, Gloria, amén, gloria al Señor por amén, eso. amén. Don Pablo, yo siempre de chico he tenido, a mis oídos llegaban anécdotas, ¿no? Historias de la obra que hacían los hermanos mayores. Antes se caminaba mucho, antes no era como en el día de hoy que todo es taxi colectivo, micros, ¿no? Antes ir de un lado a otro era caminar, ir en mula, ir en esos camiones antiguos que los asientos eran de madera. Ah, ¿cuál de tantas experiencias fue una de las más difíciles para usted? Tal vez una de las más difíciles, hermano, fue viajar con Saúl Herrera a Tayabamba, y todo fue a pie. Y hubo no me acuerdo del pueblecito, que había un camioncito que nos llevó hasta cierto lugar y de ahí seguimos a pie. El camino era tan peligroso. Y cuando estábamos para salir del pueblecito, se demoró el chofer y yo pregunté, ¿qué es el chofer? Y me dice, está curando la cabeza. Le digo, curando la cabeza, ¿qué pasó? Sí, me dice, porque si él toma sus copas, nos puede matar en el camino. Yo fui a buscarle y le digo, señor, por favor, vamos a viajar y usted tomando licor. Señor, me dice, ¿usted quiere llegar vivo al pueblo donde quiere llegar? Si quiere llegar vivo, déjeme un ratito. Y no le va a pasar nada. Oye, hermano, él salió cuando quiso salir, agarró ese camión, cantando y cantando, y había unas curvas que él tenía que retroceder y volver a avanzar. Salimos de eso y llegamos a Tayabamba y fue algo muy encontrar los hermanos en Tayabamba. Recuerdo ese es el año 62, más o menos. Uno de los Wow. viajes más duros que tuve. Lo demás, pues ya hubiésemos caminado bastante con Alejo y con otros por ahí, con tu papá, que creo que fue con el que viajé más. Porque nos van todos juntos, Huancayo, Tarma, en Presbiterio, Asamblea General. Eran momentos tan hermosos, hermanos, pero cuando estábamos caminando en los campos, me acuerdo de Guantán a Larauz. Ajá. Salimos a las 3 de la mañana de Guantán para llegar a las 6 de la tarde a Larauz. Wow. Todo un Recuerdo eso día. porque a mí me parecía que era algo como una especie de anécdota que me estaban contando. Y yo decía, pero yo lo estoy viviendo y trepando esos cerros por primera vez en mi vida, porque nunca había andado en la sierra y llegué a Larauz. Y qué hermosas reuniones tuvimos en Larauz. Y Pues así, Eduardo, yo creo que lo que dijiste al comienzo, sería muy bueno tener reuniones con grupos de jóvenes. ajá. Algunos me escriben y me alegra mucho.
hijos de ancianos de iglesia, de pastores que han estado y que ahora están en la obra, pero que no conocen el Ajá, pasado. Y el ajá, pasado yo creo que hay que conocerlo. exacto. Entonces, lo que estás haciendo tú, te felicito, es un buen trabajo. Ujú. Yo aprovecho que sea un paréntesis de entrevista. Sí, sí. Mira, tengo en mi corazón el deseo de presentar a algunos siervos del Señor de hace 60 años en 5 minutos, 4 minutos, para que lo Claro, conozca la claro que gente. sí. Sí, sí. Si está de acuerdo, lo hacemos Ujú, por regiones. La otra cosa que podemos hacer es tal vez levantar algunos momentos de crecimiento de la iglesia y también de problemas para que el nuevo joven vaya conociendo ese pasado. Dos cosas pueden ocurrir. ujú, Que el siervo de Dios hoy no cometa los errores que se cometieron en el pasado. ujú, Segundo, que alguna lección del pasado le puede ayudar a tomar impulso en el presente y proyectarse al futuro. ujú. Entonces lo podemos hacer, Eduardo. Tú Sí, me sí. avisas y entonces ya la conversión sería presentando a esos hombres que tú después puedes ver cómo reunirte con esa juventud, que yo soy muy alegre, hermano, de saber que hay tantos líderes como tú. Bueno, hermano, disculpa, No, está bien, don Pablo. Tranquilo. Don, pero tengo fe en el Señor que ustedes van a llevar esto muy lejos, porque el Señor está. El mismo Jesús que murió en la cruz está con ustedes. amén. Y el deseo de él fue que el mundo fuese evangelizado, convertido, Amén. evangelizado. Y ustedes, yo sé, me invitaron a hablar en la IEP sobre la historia de la obra misionera de la Iglesia Evangélica Peruana. Sí, sí. Y Y yo dije a mi esposa, ojalá los jóvenes tomen el camino de la misión y puedan llegar a los pueblos. Estoy seguro que todavía no han llegado con el Evangelio. ujú, Entonces, yo creo, Eduardo, que lo que estás haciendo y lo que se puede hacer, contribuir muchísimo al trabajo misionero, al trabajo pastoral total, la educación que tanta falta hace. Y hoy, cuando hay tanta falsa doctrina que está llenando las iglesias, yo creo que tenemos que levantarnos en el nombre del Señor amén. para contender por la fe, como dice Judas, y para contribuir con los que están también preocupados por la proclamación del Evangelio, hoy más que nunca. Amén, amén. Bueno, cierro ese paréntesis, hermano, y sigamos con la entrevista. Sí, don Pablo. Yo también estaba una vez, me acuerdo que mi papá me comentaba de los viajes que hacían ustedes, que no eran fáciles, ¿verdad? Que como usted bien lo cuenta, era subir lugares que la gente nunca había pensado subir, llegar a pueblitos lejanos, es decir, hacer misión en los tiempos de los años 50, 60, era otra cosa, ¿no? Y ahora es tal vez diferente porque se piensa en función de una aventura, de un ir a un pueblo ya donde tienes restaurantes, tienes carretera, tienes todo, pero no se entiende que la misión de los años 50 para atrás y para adelante era realmente un sacrificio de caminar, de andar, de desarrollar una serie de actividades, pero que curiosamente mi papá me contaba que en cada lugar que iban, tanto con usted, con don Saúl Barrera, a veces con don Alejo, con otros líderes nacionales, siempre encontraban un lugar que los recibía con las puertas abiertas, es decir,
Dios siempre abría las puertas en esos lugares de misión que se iban estableciendo en el caminar. Y la IEP básicamente ha crecido por ese trabajo de caminar. Es decir, yo siento, a ver si tal vez me equivoque, la iglesia evangélica peruana como que se ha estancado en la iglesia local y en la comodidad que tenemos ahora, y nos hemos olvidado de ser una iglesia caminante, una iglesia que busque a la labor misionera, cuando a veces pensamos la labor misionera debe llegar a nosotros, cuando debe ser totalmente al revés, ¿verdad, don Pablo? De veras. Ahora, yo creo, hermano, que el caso tuyo y de otros, que Dios les ayude a motivar, tal vez con estos videos de otra manera, estimular a la nueva juventud, al nuevo liderazgo, yo diría, hombres y mujeres, a dar esos pasos. Ahora yo creo que la evangelización puede ser más ágil por los medios de comunicación, ¿no? Exacto. Entonces, habría que aprovechar de esto. Habría que aprovechar, Eduardo. Tal vez En no el ayer, estamos... en el ayer, bueno, ya tú lo has dicho, pues costaba mucho. Uno tenía que caminar 5, 6, 7 horas de un pueblo a otro para evangelizar. Hoy día veo algunos videos de Perú que yo quedo sorprendido y comento aquí con mi familia. Cuando yo iba a pie, ahora hay carros con buenas pistas. Hay una laguna hermosa entre Coracor y Puno, y Puquio, que ahora es un centro turístico. Yo pasé por ahí, me acuerdo, como a las 12 del día. Ya tú sabes que a las 12 del día el estómago pide algo, ¿no es cierto? Y no Ajá. había esperanza de nada. Y yo le digo a mi esposa, ahora es un centro turístico. Cora Cora, un video que lo vi todo para ver dónde yo había estado, el año 54, 55. Un Cora Cora, hermano, que yo decía, yo no he estado allí, porque eran unas casitas pequeñas, ¿no? Un pueblo, como tú sabes, el pueblo de la sierra, pueblo de la sierra. Pero ahora Cora Cora ha crecido tanto, tanto, tanto. Entonces yo creo que ahora, hermano, la evangelización usando los medios que tenemos puede ser más ágil. No diría más positiva, más ágil, porque el poder del Espíritu Santo es el mismo ayer y hoy y por los siempre, y por siempre. Así es, don Pablo. Pero que Dios ayude, hermano, a la iglesia. Ese himno, levántate iglesia, sacude el socorro, ¿no? Es bueno cantarlo, hermano, di, no, sí, yo creo. Trabajar, trabajar. Los himnos, te digo, fueron los himnos que me motivaron personalmente. Sembraré la simiente preciosa. Cuando yo escuché esos himnos, cuando ya la IEP, yo me motivé muchísimo. Bueno, por la gracia de Dios encontré hombres como Juan Chamorro, Abraham Deita, y otros más. En Yauyos me encuentro con Cristóbal, con Chaupín, que esos hombres recorrieron toda la zona. Ellos fueron los que sembraron el Evangelio y me hablaban de la forma como lo habían hecho. En la predicación, Eduardo, un día yo llegué a una iglesita en Yauyos, olvido el nombre ahora del pueblo, y le tocaba predicar a un anciano el domingo. Yo llegué como a las 10 de la mañana y me dice, bueno, don Pablito, ya que usted llega, predique usted porque me tocaba a mí. Le digo, no, un momentito. Tú predicas, yo predico mañana. No, pero la iglesia quiere escucharlo, ¿no? Yo quiero escucharte a ti también, así que ahora hizo fuerza y por fin aceptó y predicó. Oye, hermano, una explicación que hasta el pasaje te lo puedo dar, Colosenses 1, sobre Jesucristo el Señor como Hijo, imagen de Dios creado. Y le pregunto después, hermano, ¿cómo preparó usted ese mensaje?
Y me dice, bueno, hermano, orando y leyendo la Biblia. Para mí fue la lección más grande en cuanto a predicación. Porque tú sabes que nosotros, si no manejamos hermenéutica y exégesis y el griego y el hebreo, nos parece que no podemos predicar. Y este hermano me dice, orando y leyendo la Biblia. Pero qué mejor, el Espíritu Santo es el que pone en nosotros lo que debemos hablar. Y como dice primero de Corintios 2, nosotros no hablamos lo enseñado por la sabiduría humana, sino por la enseñanza del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén. Esta gente predicaba ahí la palabra. ¿Cómo la entendían? Leyéndola y llorando. Eso en alguna forma significa que Dios utiliza los liderazgos no solamente a uno o dos, sino en realidad utiliza a muchos, ¿no? Es decir, hay muchos que no han sido tal vez visibilizados, pero hay muchos líderes nacionales que han hecho un esfuerzo enorme por trabajar en la obra y que gracias a ellos hay iglesias prácticamente en todo el Perú. Amén. Amén. Sí. Ahora, hermano, la misión que el Señor Jesús anunció de que hicieran discípulos en todas las naciones, como dice Marcos, predicar a toda criatura, no fue dado a un hombre o a un grupo de ellos, fue dado a la iglesia. Ahora creo más que nunca que es la iglesia del Señor la llamada a predicar el evangelio con vida y con mensaje. Por supuesto, ahí están sus dirigentes con los dones muy poco trabajados en las iglesias, o enseñados, diría primero. Entonces, yo creo que el mal que tenemos es que predique el que no debe predicar, y no predique el que debe predicar. Los roles que tenemos en las iglesias, ahora he pensado bastante en eso. Primer domingo fulano, el segundo fulano, tercero acá, cuarto muy bien. Como orden podría aceptarse. Pero hermano, la exigencia de Dios es que cada uno administre a los otros según el don que ha recibido. Y creo que la cosa sería en todo sentido, si el profeta se ubica como profeta, el que tiene el don de pastor como pastor, evangelista como evangelista, maestro como maestro, etcétera, etcétera. Un trabajo que nos queda por hacer. Pero el Espíritu Santo trabajó tanto en el pasado que tal vez no conocían de lo que acabo de decir de los dones y cosas, pero salían hombres y mujeres. Candelaria Camargo, habrás escuchado, un evangelista. Cuando yo llegué a Junín y me contaron la forma como esa mujer agarraba el caballo, se montaba contratado y se iba a los pueblos. Y muchas de las iglesias decía, acá llegó Candelaria, aquí predicó Candelaria. Y Candelaria debe ser presente en la IEP como modelo. Xiaoping debe ser presentada como modelo. Y todos los que hay, hermano. Me encontré con ese hermano Santiago Gómez en Pingo María. Yo tenía como 4 o 5 años de ser evangélico. Porque tal vez tengo que decirte que yo me convertí el 52, 53, ya estaba graduado. Y luego a la asamblea y no salí más de la asamblea. Entonces, hermano, como me decía tu papá, oye, ¿quién parió a quién? ¿Tú pariste en la asamblea o la asamblea te parió a ti? Yo le decía así, como le decía yo gordo, ¿no? Yo le decía gordo, no sé, digo, pero la voluntad ha sido que yo vine a la YP, entré a la asamblea y nunca salí de la asamblea. Pero ahí, hermano, aprendí
a convivir con esos líderes que en realidad la IEP tenía un Ignacio Zúñiga, un Celso Rodríguez, etcétera, etcétera. Tal vez tu papá te contó algo de Pancho Roja de Arequipa, otro evangelista fantástico. Él sus vacaciones no las pasaba en un hotel ni en una playa, viajando, predicando el evangelio por toda Andahuayla, por Ayacucho. Creo que esas historias, hermano, debieran contarse ahora en las convenciones de presbiterio, en las asambleas generales, en la convención de sínodos, de jóvenes, de damas, y convocar a la gente, hermano, al trabajo. Amén, amén. Sé que están haciendo algo, pero se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo en el nombre del Señor, hermano. Amén. Que Dios ayude a muchos a pagar el precio, porque en realidad hay que renunciar a muchas cosas para darle al Señor el primer lugar. Exacto. Y don Pablo, tal vez parte de la recuperación histórica de esos personajes, algunos que ya pasaron a la presencia del Señor, otros que todavía viven, es parte de la responsabilidad de una iglesia histórica como la nuestra, ¿no? Es decir, Amén. nos hemos quedado mucho en la recuperación histórica de nuestro pasado. Por ejemplo, no tenemos mucha noción histórica más allá de una iglesia local. Muy pocos conocen las historias de los presbiterios, muy pocos conocen la historia de los sínodos, mucho menos de las asambleas nacionales, y no tenemos noción de que la iglesia del Señor, hablando independientemente de la IEP, es el esfuerzo de muchos trabajando por la obra. Y a veces no tenemos tampoco esa noción de que lo que tú aportes es un granito de arena, pero que en suma es un cerro de arena, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar ahora. Yo soy uno de los que cree que parte del llamado que tenemos también como iglesia es la de recuperar esas historias, esas anécdotas y comenzar a enseñar a las nuevas generaciones que algún día ellos también serán parte de la historia. Entonces necesitamos hacer eso. Y bueno, es parte del legado. Don Pablo, yo también tengo historias de usted, medias chistosas, medias que me contaba mi papá, ¿no? Y me acuerdo que mi papá me contaba que usted en su juventud usted fue boxeador, ¿no? De veras, sí. De ahí me Sí. sacó el Señor, hermano. Ajá. Y me contaba mi papá que usted decía, no, yo pongo una mejilla, pongo la otra, pero la tercera ahí sí va con mi puño, ¿no? Los chistes del camino. Eso. Eduardo, sí. Ahora, en cuanto al box, yo tenía que salir de Perú, o perdón, de Nazca, a Lima, para la perfección del box, que me estaba apoyando el alcalde, el teniente del pueblo, porque más o menos pegaba, creo. Bueno, y en esos momentos que ya estaba casi para salir de Nazca, yo caí enfermo con el sarampión. Y entonces me tocaba pelear un día sábado, creo. Y yo llegué y busqué al técnico, al maestro, y le digo, no voy a boxear porque estoy enfermo. Ah, me dice Zambito, te arrugaste, ya le tienes miedo. Ah, yo dije, bien, miedo, no, yo estoy enfermo de sarampión, pero yo voy a pelear. Y gané esa pelea. No. Y en la noche en mi casa, mi padre me dice, pero Pablo, ¿hasta cuándo vas a estar en esto? Le digo, no sé. Pero hay algo que no te puedo explicar en la iglesia.
acordaron que yo tenía que hacer no sé qué cosa. Yo no era convertido, pero era hijo del anciano de la iglesia. Y todos pensaban que era convertido. Era un poquito hipócrita en la iglesia, como me presentaba bonito y no fastidiaba a nadie, así que todos decían, es convertido. En esos momentos el Señor me tocó, me sacó del box y entonces llegué a Lima, al instituto. Ya, la historia sigue y aquí estoy. Pero la forma como Dios llama, la forma como Dios conduce a una vida. El llamamiento formal fue el mandamiento, porque me invitaron a predicar cuando tenía segundo año de instituto, a predicar un domingo. Y prediqué. Y ahí Dios me habló con mi propio mensaje. Llegué al seminario, cerré la puerta de mi cuarto y dije, Señor, si tú quieres utilizarme, aquí estoy, punto. El año 52. Las giras que se hicieron después, hermano, Dios me enseñó mucho en esas giras. La primera salimos por La Oroya, Toroyao, bajamos a Pisco, Tasca, Arequipa, Puno, Valle de la Convención. Yo aprendí muchísimo. Conocí la iglesia. Si ahora hay jóvenes que quisieran viajar, anímolos. Se aprende mucho. Es una escuela tremenda, tremenda. Y por ahí me llevó Dios. Pues ya tenía un pie en la asamblea. Esa asamblea querida, hermano, esa asamblea querida. Los presbiterios. Me acuerdo cuando yo tenía un poquito de la historia del sínodo segundo y el sínodo primero. Creo que el sínodo primero era Huánuco, el segundo era Huancayo. La formación de la Asamblea General del 45. Esos hitos históricos yo creo que ahora deben de desarrollarse, hermano, porque costaron lágrimas. Costó mucho trabajo. Ahí trabajó mucho Ignacio Zúñiga, Celso Rodríguez, Pablo Vázquez, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que el joven hoy tal vez escuchó nomás eso y tal vez ni lo ha escuchado, menos lo ha pensado, lo ha analizado. Pero hoy yo creo, como tú dices, hace falta pararse y pensar cómo salió esa Asamblea General del 45. Y ahí, esa misma fecha, nace una comisión misionera que llegó a ser la MEN, liderada por Juan Cueva. Esa historia es importantísima. Entonces, por ahí ha ido la cosa y ahí, pues, había los chistes que a veces decíamos, son los chistes de camino o los chistes de los amigos. Yo llego a Huancayo con Saúl Barrera en mis primeros viajes a la casa de Cruzati, Emeterio Cruzati, y comenzó a contarme de sus luchas con los misioneros. Y me dice, negro, llegó un momento, me dice, que estaba yo ahí hablando, y el gringo sacó la cabeza, me dice, le metí un cabezazo, ¡pum!, de poto, me dice. Yo le digo, se pelearon. Entiende, después me estábamos discutiendo, pues le gané en la discusión. Imagínate. Y Saúl me dice, irás entendiendo la forma de hablar de Cruzati. Y yo me eché a reír, pues, ¿no? Y yo le digo, hermano Cruzati, yo pensé que usted le había metido un cabezazo al gringo y lo había botado, pues, de poto y al piso. No, me dice, discutiendo, es que he hablado mucho, me dice, con los misioneros, con nacionales, porque la obra del Señor tiene que hacerse conforme a la palabra de Dios, me dijo él. Caramba, ese tipo de líder. Y yo tenía un año de
de haber salido del instituto, entre que me asustaba y me animaba, porque yo decía, caramba, si uno aquí pisa mal, le va a caer el mundo, ¿no? Ah, es interesante que también digamos, la Iglesia Evangélica Peruana asume este nombre, pero es una iglesia muy nacionalista, ¿no? Es decir, si bien es cierto, los misioneros nos dieron vida, tanto escoceses y otros que fueron viniendo en el transcurso del tiempo, la Iglesia Evangélica Peruana siempre se ha caracterizado por ser una iglesia nacional que fomenta liderazgos nacionales, y esos liderazgos nacionales nos han dado la identidad que tenemos ahora. No somos una iglesia que hable al estilo de las iglesias brasileñas y todos los pastores hablan como si fueran brasileños o como gringos, ¿no? Sino que somos una iglesia realmente nacional, y eso es algo interesante porque tenemos una identidad regional, pero también nacional, y creo que eso es importante para nuestra forma de ser iglesia. Y creo que muchos no entienden eso. Nosotros somos una iglesia intercultural, porque tenemos iglesias en la sierra, en la selva, en la costa, en idiomas nativos, en idiomas quechuas, aymaras, es decir, realmente la iglesia evangélica peruana se ha extendido tanto que tenemos esa característica que se la debemos justamente a esos líderes que buscaron tener una identidad nacional antes de tener una identidad extranjera. Cierto. Y eso empieza desde Negreiros, desde Negreiros, porque según hablaba con Juan Diego Ferrero y otros que estuvieron en Negreiros, cada hombre como Guerrero y otros pensaba como peruanos y querían llevar el evangelio como peruanos. Vale decir que la asesoría de Juan Richie era tremenda, de Aldama y otros más, diciendo que no recuerdo ahí. Pero la verdad es que el evangelio fue llevado a Morococha, a La Oroya, a Junín, no por pies de los misioneros, sino de hombres del suelo. Pero que los misioneros eran como los maestros, los asesores, que les daban a ellos las herramientas cómo hacer el trabajo. Para empezar, porque ya cuando yo encontré a esa gente, digamos en Junín, hay un tal Duguere, su nombre olvido ahora. Yo hablé con él el año 53 y me contó maravillas. Me dijo, hermano, aquí hemos hecho la obra, sí, acá hemos viajado, hemos estado en tal lugar, la iglesia que está en tal lugar fue fundada por fulano, vengan. Es decir, Eduardo, todos se movían con el deseo de sembrar la palabra de Dios. Entonces, el misionero tenía un lugar en la educación, porque no creo aún en la organización, porque la IEP tuvo una organización muy propia. Richie fue guiado por el Señor para dejarnos una herencia bastante grande. Y yo creo que, como alguien dijo, cuando habían esos problemas políticos en Perú, en Ecuador, en Colombia, dijo aquí en Costa Rica, si los misioneros tienen que dejar los países por la violencia, creo que el único paraguas, dijo él, el único paraguas que hay es la Iglesia Evangélica Peruana. Ella no pertenece a ninguna misión, dijo él, ella no tiene que ver con ninguna fuerza extranjera, es nacional. Su liderazgo nacional, la economía nacional, sus estrategias de trabajo nacional, la forma como se conducían de región a región, salieron las convenciones. Esas convenciones tienen un lugar muy importante en la vida de la Iglesia Evangélica Peruana.
como a veces nos sentamos con tu papá a pensar la cantidad de convenciones anuales que teníamos. Cada trimestre los presbiterios se movían. Creo que hasta ahora sigue igual. Pero esas convenciones, después vinieron las convenciones de los jóvenes. ¿Qué convenciones tan enormes? Me acuerdo, la UREC se reunía anualmente y había una dinámica entre la juventud enorme. Las mujeres, las damas que jugaron un papel muy importante en el trabajo. Apoyaban la obra, algunas tejiendo, haciendo manualidades, los vendían en los presbiterios para apoyar el trabajo de misión. Un predicador que se dejó casi en los últimos años, el itinerante, ese que viajaba en el presbiterio, ¿no? Don Alejo fue uno de ellos en Tarma, que iba en las iglesias. Tarma tenía como 8 o 10 iglesias, y entonces él iba predicando. A mí me tocó hacer algo de eso en Nazca, Parinacota. Estaba en Pisco, pasaba a Nazca, a Coracora, a Yauca, a Carí, hasta que salió Puerto San Juan. Yo creo, Eduardo, que sería muy bueno ahora pensar otra vez en ese tipo de líder con una agenda diferente, quién sabe, con trabajos específicos que desarrollar en lo misionero, en lo pastoral, en la organización. Y esto de organización creo que hay que subrayarlo, porque ahora hay misiones, iglesias, que organizan una iglesia como ellos quieren, donde un hombre o dos son los jefes de la iglesia, hacen lo que quieren con la economía y con la gente aún. No, pues, tenemos que mirar de cara al rostro del Señor y respetarlo y poner en práctica lo que Él ha dicho en cuanto a organización. Y yo creo que la Iglesia Evangélica Peruana tiene algo, tiene mucho que enseñar en el mundo de la iglesia que yo respetaba mucho, la iglesia Asamblea de Dios, porque viajaban, caminaban, formaban iglesias y llevaban el evangelio también en lugares donde en realidad pocos iban. No así la iglesia presbiteriana, que se quedó casi en Lima, y otras más por ahí. Pero hermano, yo creo ahora que la iglesia es una. Siempre lo creí, pero ahora lo subrayo más en mi corazón. La iglesia es una. Las denominaciones, bueno, si no se les puede quitar el nombre, pero que no nos esclavicen. Somos hermanos. Y creo que en Perú lo que viene a haber es un llamado a las iglesias, a la iglesia en Perú, algunos con nombre de Alianza, IEP, Bautista, Nazareno, hacer un trabajo de iglesia y llenar Perú con el evangelio. Arrancar un poquito el egoísmo en algunos, la envidia en otros, las contiendas en otros, y darnos la mano como hermanos en el Señor. Y saber que la causa en Perú es de todos, los que confiesan que Jesucristo es el Señor. Amén, amén. Hermano, si algo podemos hacer para romper esas paredes de separación, aún en lo doctrinal, esas confesiones de fe, caramba, no sé cómo calificarlas, pero algunos decían que esta es la sana doctrina. Pero ¿cómo son las doctrinas si es fruto de una división, de una formación de lo que se llamaría iglesia? Y ahora te digo, ni creo en eso de iglesia bautista. En el Nuevo Testamento se usa de dos maneras el vocablo de iglesia. Para lo universal y lo local.
Tal vez una tercera forma, la iglesia que está en tu casa, y no más. Allá no encontramos iglesia Alianza, iglesia Nazarena, Peregrina y no. Podrían llamarse fraternidades de iglesias si algo debe quedar. Pero es una iglesia. El Señor miró a los suyos en Juan 10. Tengo otras ovejas que tengo que traer. Y se formará un rebaño y un pastor. Gloria a Dios. Amén. Creo, hermano, que llegue el momento de que hagamos fuerza porque esto se vive en Perú. Creo que ahora esta pandemia está ayudando, ¿no? De mi parte, por lo menos yo estoy motivando a la solidaridad entre iglesias. Por ejemplo, yo no tengo un ministerio de música, pero músicos de otras iglesias me están apoyando, facilitándome a veces alguna canción, otra por acá, y son hermanos de otras congregaciones que no son de la IEP. Igual estoy tratando de hacer alianzas entre iglesias de la IEP también para ciertas cosas. Por ejemplo, yo tampoco tengo en la iglesia donde pastoreo una escuela dominical muy sólida y con tecnología para poder hacer las clases de escuela dominical. Y una iglesia en provincia, la IEP de Vico, una iglesia que nadie pensaría pues que puede hacer unas clases excelentes. Estamos trabajando mancomunadamente, ellos nos facilitan sus clases de escuela dominical y de esa manera nosotros compartimos la enseñanza para los niños. Es decir, lo que usted está diciendo, don Pablo, es algo cierto. A veces las crisis como esta pandemia que estamos viviendo en el mundo nos debe ayudar más bien a ser solidarios y ayudarnos mutuamente, ¿no? Yo estoy siendo invitado, curiosamente ahora más que nunca, me invitan iglesias acá en el Perú, inclusive en el extranjero para dar prédicas, y es interesante porque ahora estamos haciendo ese trabajo de predicar de manera virtual y podemos bendecir a la edificación de iglesias de diferentes denominaciones, y creo que eso nos está ayudando también a romper nuestros esquemas de que la iglesia es universal, no es una iglesia denominacional. Entonces tenemos que comenzar a pensar también como iglesia evangélica peruana en salir de esa burbuja que, si bien es cierto fue positiva en un tiempo, ahora necesitamos comenzar más bien a ser de bendición a otras iglesias. Muchos dicen, y usted seguramente también lo ha vivido, don Pablo, nosotros somos el semillero de todas las denominaciones en el Perú. Tú vas a una iglesia alianza, creo que la mitad de las alianzas está lleno de hermanos de la IEP. Tú vas a una bautista, igualito. Vas a una nazarena, igualito. Vas a un presbiteriano, igualito. Siempre uno va a esas iglesias y encuentra, yo de niño fui en la iglesia evangélica peruana, ahí conocí al Señor, ahí me convertí, pero después me pasé a esta iglesia, ¿verdad? Y eso a mí me ha pasado bastante. Conozco muchas personas que han vivido eso, pero ahora creo que nuestra labor como IEP debe ser la de romper esas barreras y comenzar a trabajar en forma mancomunada con las cosas que tú tienes y las cosas que yo tengo, y de esa manera ayudarnos mutuamente. Y creo que eso podría ser el papel de nosotros como iglesia pionera en muchos sentidos en la Iglesia Nacional. A veces yo me lamento cuando seguimos peleándonos por cosas a veces tontas, ¿verdad? Pero, y usted ha vivido épocas muy difíciles juntamente con mi padre y otros líderes nacionales en la IEP, que nos han, yo lo veo así, no sé si usted me dé la razón, nos han detenido en el tiempo y nos han hecho perder el tiempo, ¿no? Todo el pleito de la famosa TL y todo eso en realidad fue no para beneficiar a la iglesia, sino más bien fue para detener el avance de la iglesia, ¿no? Y los culpables, gracias a Dios, ahora han sido retirados de la iglesia, ya no existen muchos de ellos, la iglesia vuelve a estar en el camino que Dios quiere, pero nunca deja de existir esos líderes nacionales o locales que siempre ponen obstáculos por cosas absurdas, disculpe que lo diga así tan feo, ¿verdad? Pero que se necesita decirles, estás perdiendo el tiempo en esto, la obra del Señor nos exige, en vez de gastar energías de peleas y de dimes y diretes, deberíamos gastar nuestra energía para seguir expandiendo el mensaje del Señor. ¿Y usted qué piensa en ese sentido, don Pablo? Bueno, Eduardo, yo creo que
Ahora es cuando debemos de escuchar a Dios Padre que nos dice a Él oír. La voluntad de nuestro Señor Jesucristo fue, Padre, que estos sean uno, como nosotros somos una cosa. Es decir, en tanto nosotros podamos escuchar al Señor y obedecerle, las cosas van a ir cambiando lentamente o ligeramente. La voluntad del Señor es que seamos uno. Ujú. Y cuando alguien me preguntó, pero es difícil, le digo, mira, el Señor nos dio el poder, les he dado mi gloria para que sean una cosa. Entonces, ahora hay que profundizar eso de que yo creo en Cristo y soy de Cristo y es mi Señor. Eso sea una realidad, no palabras, sino que en realidad lo demostremos que de veras Cristo es el Señor. Amén. Porque Él en sus días, y hoy diría más fuerte, creo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que mando? Me llegó aquí la noticia que hay un grupo de iglesias que se han formado como un nuevo concilio y que por ahí había uno de la Iglesia Evangélica Peruana también que estaba y usaron el logo de la IEP y no sé qué pasó. ¿Por qué todavía eso? Como acabo de decir, debemos de luchar ahora por la unidad, por decir la voluntad de nuestra cabeza soberana es que seamos uno, como Él es con su Padre. Entonces, aquí hay que luchar por vivir la palabra del Señor. Amén. Así que los sentimientos y de la IEP o de la Asamblea de Dios o Alianza, que vayan menguando y que nos demos la mano. Hay un corito que viene ahorita en mi cabeza, dame la mano y mi hermano será, ¿no es cierto? Amén, sí. Bueno, habrá que cantar eso. Sí. Pero que nuestro corazón se mueva, hermano. Que no sea una cortesía, sino que en realidad yo diga, voy a dar este paso que mi Maestro Jesucristo quiere, que yo viva una vida de unidad con los que creen en Él. Que qué cara tiene, cómo piensa, no sé, pero cree en Él y yo soy uno con Él. Siempre Amén. habrán defectos y problemas, pero hermano, el Señor mismo nos dice que Él en nosotros es la esperanza de gloria. Y como dijo el apóstol Pablo, todo lo puede en Cristo. Si viene el problema, lo podremos arreglar. Si viene Amén. otro, también, porque los problemas no son más que el que dijo toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Amén. Por tanto, vayan. Así es que, mi estimado hermano Arbocó Junior, adelante, hermano. Amén, don Pablo. Yo creo que este trabajo, tú ahora lo puedes poner tal vez en los presbiterios, la entrevista con Alejo, que la juventud escuche, que todos escuchen y que puedan pensar seriamente en la iglesia del Señor en Perú. Claro, Amén. como IEP, pero ya, como tú dijiste, romper esas paredes de separación y ahora unir fuerzas para que el Perú escuche la voz del Señor. Y creo que Perú ahora necesita un mensaje claro, preciso, ungido por el Espíritu, que ayude a vivir en el dolor, en las lágrimas, en la necesidad que hay, que son muy agudas. Amén. Entonces yo creo que la iglesia debe salir con una voz positiva, una voz que hable de esperanza, una voz que hable de, bueno, como el Señor Jesús dijo, no temáis manada pequeña que al Padre os apreciaros el reino. Algo de eso ahora, cuando algunos piensan
que ya este es el fin del mundo. Todavía no, Ujú. todavía no, todavía no. Hay que aprender mucho con esta pandemia y tal vez con otras todavía que vendrán. Así es. Pero que estamos camino al fin, sin duda alguna. Sin duda alguna. Así es. Don Pablo, ¿y usted estaría dispuesto a tener un encuentro? Bueno, yo ahorita estoy sondeando porque lamentablemente el acceso a la tecnología no es para todas las personas, pero estoy sondeando buscar líderes de antaño y tal vez podamos tener en algún momento algún encuentro, usted, don Alejo, no sé, Olinda, y otros hermanos líderes que caminaron o han dejado huella en la Iglesia Nacional. ¿Usted cree que sería posible que tengamos un encuentro? ¿Le gustaría a usted participar de algo así? Yo creo que sí, Eduardo. Sería bueno. Tal vez Sería, para tener un tiempo de oración o de diálogo, no sé, porque realmente necesitamos eso, ¿no? Hoy en día hace falta unirnos para orar y hace falta unirnos para proyectarnos, para pensar, para soñar, para motivar. Creo que va a ser importante también. sí, yo creo. Eso sería bueno, pero lo que te dije, que Dios te ayude a aprovechar de las convenciones. No sé cómo lo harías, pero esas convenciones donde se reúne la gente, seguro como antes todavía, con un deseo que yo admiraba, como decía tu papá, pero estos hermanos se reúnen como que ya están en el cielo, cantan con qué fervor, oraban con qué fervor. Bueno, ahí ahora llevar una palabra de desafío. Pienso mucho en la actitud de Nehemías, en el capítulo 2, ¿te acuerdas? Él llega a Jerusalén y en la noche sale. Le habían dicho que estaba en desgracia, pero él quería ser testigo ocular de la cosa. Y se dio cuenta que el pueblo estaba en desgracia. Creo que es en el versículo 17 o 18 que confronta al pueblo. Ustedes están viviendo mal acá, 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 allá. Y dice la Biblia, el pueblo se levantó y trabajó. Ese trabajo yo creo que hace falta ahora, ahora. Y las convenciones pueden ser momentos de desafíos, de retos, por supuesto de oración, por supuesto de la comunión unos con otros. Y la otra cosa, hermano, es que tenemos que retomar, yo creo, el versículo 42 de Hechos 2. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, el orden, no sé si es correcto, en las oraciones, en el partimiento del pan. 4 caminos que yo le llamo hacia el desarrollo. Que pueden servir de una motivación tremenda en las convenciones e iglesias grandes. Ahora, revisen las actas porque en el tiempo de tu papá, de Casana, se habló de los centros misioneros, de las iglesias base misioneras, y se tenía en el Cusco, de calle Grau, en Lima, Maranata y otras más. Ahora, yo creo que ustedes revisen esas actas, porque me parece que es tiempo de que eso se forme para los impulsos que se den hacia la zona donde no esté el evangelio. Iglesia donde se den tal vez estos videos a los grupos que se decidan trabajar para el Señor, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos en Maranata, hablamos con Federico Muñoz y Federico me dijo así, mira, todo lo que es visión, liderazgo, queda contigo. Y algo más me dijo, los cultos de edificación quedan contigo. Yo me quedo con los domingos en la noche y con el estudio el miércoles. Se formó un grupo de misión y en un año se pudo formar como 8 iglesias como Tayacaja que vive,
Campoy que vive y otras más por ahí. Es decir, hermano, cuando la iglesia es motivada, puede hacer grandes cosas. Mirones hizo como 2, 3 años. Tu papá me contaba que en Comas había iglesias también que ya estaban haciendo la misión. Esos lemas que Dios nos dio, cada hijo de Dios buscando un nuevo hijo de Dios, en el sur resultó mucho. Cada iglesia formó una nueva iglesia. El sur multiplicó, creo, el número de iglesias. Es decir, algo que motive a nivel nacional. Tal vez no te recuerdas de los reencuentros regionales que teníamos, los reencuentros nacionales. Todo eso motivó a la iglesia de tal manera que el crecimiento se dio luego. Ahora, hermano, te ruego que tú fuiste secretario de la Asamblea General, tal vez que revisen las actas, que vean lo que puede ser útil hoy y mover eso para la gloria del Señor. Amén, amén. La IEP motivaba mucho al Concilio Nacional, no sé cómo está el concilio ahora, pero la IEP entró al concilio con objetivos muy claros y empezó por cambiar la secretaría del extranjero al nacional y se consiguió. Y fue entrando por ahí, y una vez Goto dijo, yo estoy un poquito intranquilo porque la agenda del concilio se la pone la IEP. Yo le pregunté una vez, oye, ¿por qué dijiste eso? Era la impresión, viejo, me dice. Ustedes ponían un pedido, 2, 3 pedidos, que era casi la agenda del concilio. Y yo decía que la IEP manda el concilio. Y ya después también me dijo, ahora sentimos la necesidad de que llegue eso para trabajar. La IEP ha hecho varias cosas, hermano. Ahora puede hacer más. Así que, Eduardo, en el nombre del Señor, adelante. Amén, don Pablo. Convoca a otros de tu edad, o menores, o mayores. Reúnanse, hablen del presente y del futuro, no olvidando el pasado. Creo que la vida en los 3 tiempos puede asegurar que vamos en buen camino. Amén. Que nos equivocaremos siempre. Pero las equivocaciones, cuando hay ese ambiente tan grande, se curan, se arreglan fácilmente. Se hacen muy duros, muy pesados, muy fuertes cuando la debilidad espiritual es lo que prima. Así es que crezcamos en el Señor. Y en la medida que crezcamos tendremos una capacidad enorme para hacer las cosas del Señor. Amén. Pero es tiempo ahora de escuchar a Dios Padre diciendo, a Él oíd. Oigamos a nuestro Señor. Creo que leer los 4 evangelios ahora, escuchando al Señor, y que no seamos solo oidores, sino hacedores. Mi Señor lo dice, yo lo voy a hacer. El Señor dice que no lo haga, no lo voy a hacer. Creo que debe ser el andar del discípulo. Amén. Seguir los pasos del Maestro. Y yo creo que para hacer el bien es lo que más cuesta, es lo que más vale, es lo que más dura, es lo que vale eternidad. Lo demás se queda acá. Yo te agradezco mucho por esta entrevista, Eduardo. Gracias, más bien, don Pablo. Y yo quisiera terminar tal vez con una oración, ¿no? Creo que es válido orar y terminar orando porque justamente es el espacio en el cual nuestra unidad se ve reflejada. Estamos tan distantes, don Pablo, a 3 horas y media de avión, pero estamos unidos en el Espíritu Santo, ¿verdad?
Sí, Era maravilla, era sí. maravilla. Ahora termino yo diciéndote dos cosas de la oración y del culto. Me preocupó muchísimo las dos cosas y me puse a leer el Nuevo Testamento para encontrar la sustancia de eso. Hay que orar en nuestros programas. Pero lo que encuentro en la Biblia es que el orar sin cesar es permanecer en espíritu de oración todo el tiempo. Ujú. Y en cuanto a culto, ponemos mucho énfasis a la reunión que tenemos el domingo. Pero el lenguaje de Efesios 5, Colosenses 3:16, que el culto es en el corazón, que cantemos en el corazón, es también mantenerse en el espíritu cultual, adorando al Dios todo el tiempo. Amén. Eso no quita que oremos al terminar un programa como este, Ujú. que oremos al acostarnos, pero lo que temo es que a veces oramos para acostarnos y para tomar desayuno y el chiste que te ha contado tu papá es que una vez me dice para un lonchecito, ora viejo, porque él me decía viejo, ¿no? Ujú. Le digo, gordo, molestar al Señor por un lonche. Ay, ay, ay. Ay, Eduardo, hermano, creo que la iglesia debe entender también que la vía de oración no es orar en el culto o al acostarse o levantarse solamente, es mantenerse en el espíritu. Porque el orar sin cesar no se puede entender de otra manera, Ujú. arrodillado o parado. Ujú. Pero la cosa es que subes al bus y bajas del bus, entras al trabajo y sales del trabajo, y tu espíritu mantiene la comunión con el Padre. Creo que es la única vida que vence en el mundo. El culto, voy el domingo al culto, sí, pero de lunes a sábado, mi corazón es el templo. Amén. Y si el Señor es adorado todo el tiempo, tomará forma el culto del domingo. Queremos que los cultos mejoren y a veces no mejoran nada, hermano. Es que en lo personal todo está arruinado. Tal vez no debo decir eso, pero todo está arruinado. Entonces hay que hacer lo que hizo Elías, 1 Reyes 18, restaurar el altar. Y Elías creo que es un modelo fantástico. Y cuando hizo todos los arreglos, Señor, responde para que el pueblo sepa que soy tu siervo. Amén. Arbocol. Gracias, don Pablo. Junior, Eduardo, aquí está mi esposa Yolanda y quiere Oh, saludarte. Yolanda, qué alegría escucharla. Me da mucha alegría verte, siempre sonriendo. Gracias, doña Yola. Y me da alegría saber de ustedes y sobre todo que ustedes están con ese afán de seguir con los planes de la IEP y cosas que en años pasados parecía que no iban a dar ningún resultado. Porque yo me acuerdo que las primeras veces que se hablaba de parecía una cosa muy, muy lejana, y cuando uno oye los resultados, le da alegría a uno y dice, bueno, hay que seguir pues, Amén, doña Yola. todos los aparatos y cosas que Dios ha permitido que se hagan, que
y que se sigan haciendo. Y yo creo que Dios está ahí, Amén. dando energía, nuevas energías, ¿no? Para que el que está viendo los lugares donde están con hambre, lugares lejanos de hombres, de mujeres, de jóvenes, y de gente que con hambre, con mucha hambre, están esperando el mensaje del Evangelio. Para los que apenas estamos ya caminando y que estamos orando y seguimos orando por estos programas, por estos jóvenes y por otros jóvenes que están dispuestos a orar. Ahora, y yo quisiera que de vez en cuando haya alguna noticia de algún trabajo, de la obra, cómo está, que si hay hermanas que están también orando y que las hermanas también sepan de estos servicios, de estas cosas, y que haya oración, porque hay muchos que oran, pero las hermanas muchas veces solo repiten y repiten las oraciones, pero que haya un movimiento de oración, que sepa que por aquí se está orando, por allá se está orando, y que todos unidos vamos a orar, todos unidos vamos a trabajar, y que se una la fuerza de la oración, hombres, mujeres, jóvenes, todos. Yo creo que Dios quiere que la fuerza de su palabra, la fuerza de la oración, la fuerza de Él comience A brotar. Me llama, pues, que Amén. comience. Amén. Amén, amén. Oraremos, hermano. Gracias, don Pablo. Gracias. Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos das a diario. Gracias por estos medios de comunicación, Señor. Gracias por escuchar a tu siervo, sus preocupaciones, por la preocupación de la iglesia. Señor, todo es tuyo. Nos ponemos en tus manos, pidiéndote que en tu gracia nos ayudes a hacer tu voluntad. Sí. Bendice a tu siervo en Perú, que haga todo lo que en realidad tiene en su corazón para la gloria y honra de tu nombre y para el crecimiento de la iglesia. Bendice a otros que están muy preocupados porque la iglesia viva conforme a tu voluntad. Ayúdalos. Dales fuerza. Amén. Que marchen con coraje, sabiendo que tú peleas por nosotros. Amén. Bendice Perú, Señor. Amén. En estas horas tan tristes, cuando hay gente que no sabe qué hacer, muchos han perdido seres queridos. Señor, acuérdate de Perú. Amén. Con tu mano, Señor, calma el dolor, seca las lágrimas, Señor, de muchos. Acompaña a tu pueblo. Pero que ahora en la oscuridad en que Perú se encuentra,
la luz brille, la sal actúe. Señor, obra en Perú. Amén. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Gracias, don Pablo, doña Yola. Realmente una bendición para mí volverlos a ver con todo el cariño, todo el respeto también que yo les tengo, ¿verdad? El cariño que mi padre también tenía por ustedes. A veces uno hubiera querido que él tuviera todavía años de vida, pero Dios se lo llevó por su mal y bueno, pero tratamos de seguir adelante en la obra. Amén. Y hasta que el Señor nos dé vida, pues seguimos adelante, don Pablo. Yo voy a estar en contacto entonces con usted para ver ese tema de pequeños mensajes históricos de personajes de la iglesia y voy a tratar de motivar. Yo quiero hacer esto algo grande. Estoy motivando a otros hermanos porque no quiero ser el único y yo sé que ya hay un hermano que ha comenzado en Cusco a hacer algo similar de lo que yo estoy haciendo y mientras más estén así entrevistando y buscando personajes del pasado y motivando a la iglesia, yo pienso que eso se puede convertir en un fermento y así como doña Yola decía, hay que levantar ese fuego de la oración y hay que levantar ese espíritu de trabajo y ojalá que el Señor permita que esto vaya para más. Y como dicen en Centroamérica, vamos para adelante, pues. Sí, los puertorriqueños dicen para atrás ni para tomar impulso. Ajá, exacto, don Pablo. Muchas gracias, don Pablo. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchos Gracias, cariños señor. a Pacho, a Elisa, y bueno, y usted mantiene contacto con sus otros hijos, también muchos cariños a ellos, y siempre estamos orando por ustedes. Yo sé que ustedes están orando por nosotros acá en el Perú, y me alegra bastante el mantener este tiempo hermoso de diálogo, que no va a ser el último, y esperamos sea más bien motivado para hacer cosas más grandes y motivar a otros también a seguir haciéndolo, porque el trabajo no es nuestro, al final es el trabajo del Señor, ¿no? Y Amén. en ese sentido hay que dar gracias a Dios porque nos permite el uso de la tecnología para hacer estas cosas que creo son de su agrado también. Gracias, don Pablo. Me voy despidiendo. Gracias también. Gracias también, Eduardo, por la entrevista. Te agradezco muchísimo. Que Dios te ayude. Y me gozo de hablar, seguro de que muchos me estarán escuchando, me van a escuchar. Amén. A ellos diles que les recuerdo mucho. Amén. Amén, don Pablo. Que recuerdo mucho la YP. Amén. Recuerdo a Perú. Recuerdo mucho el concilio que representaba y representa a las iglesias en Perú. Amén. Dile que les recuerdo mucho. Amén. Gracias, que Dios don les Pablo. bendiga. Amén. Saludos a doña Yola, entonces, gracias, don Pablo. Nos estamos viendo. Un abrazo a la familia. Gracias a todos. Yola. Gracias, bendiciones también. Muchos cariños.